Ahora vamos a otra prueba que es un poquito más críptica tal vez, más críptica en el sentido de que tal vez interesa más desde el punto de vista práctico de cómo se mapean las transferencias. ¿Por qué? Porque nos va a interesar ver cómo se transforma la frecuencia, la pulsación, en una posición angular. Es decir, cómo realmente se traducen las singularidades. ¿Okay? Si yo tengo una singularidad a tal pulsación, ¿sí? ¿A qué apertura angular en el plano Z se va a traducir? ¿Okay? Esto de alguna forma, hablar del módulo es un poco descriptivo, justamente más que nada afecta más a la estabilidad. Ahora vamos a empezar a estudiar realmente cómo la transformada bilineal, cómo el kernel bilineal afecta la posición de las singularidades en el plano Z. ¿Okay? Y para eso sí vamos a recurrir nuevamente a nuestra vieja y querida forma primigenia del kernel bilineal. Es decir, vamos a decir que S igual a sigma más j omega va a ser igual a esa constante por 1 menos z a la menos 1 sobre 1 más z a la menos 1. Otra vez. Parece como que lo escribe solo, mi mano. Es una cosa de locos. Entonces, miren lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño artilugio acá de sacar factor común para evidenciar, ¿sí?, una de estas equivalencias complejas, estas de equivalencias trigonométricas, mejor dicho, y para eso vamos a desenmascarar un poquito a Z, ¿sí? A Z. Recordemos que si bien en S estamos en S más J omega, ya sabemos que el J omega se traduce en radio unitario. Por lo tanto, si hacemos sigma igual a 0, ¿ok?, es equivalente que nos quedemos con R igual a 1. Por lo tanto, podemos decir que J omega va a ser igual a K por 1 menos, reemplazamos Z por 1 por E a la omega. 1 por E a la menos omega sobre 1 más E a la menos omega. ¿Sí? La menos omega. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer ahora que J omega, un poquito más a la izquierda, sea igual a K por, y acá sí saco factor común, de omega sobre 2, para que justamente aparezca la exponencial con exponentes iguales. Es decir, saco factor común, el punto medio de apertura angular entre esto, que esto recuerden que lo puedo considerar como e a la 0. ¿Ok? E a la 0. Es decir, expreso 1 como e a la 0. Entonces el punto medio de ángulo entre 0 y gamma y omega es omega sobre 2. Entonces, e menos omega sobre 2 a la menos omega sobre 2, que se va a simplificar con e a la menos omega sobre 2 del denominador, ¿sí?, va a ser igual a qué cosa? A e a la menos, ¿sí?, a la más omega sobre 2 menos e a la menos omega sobre 2 sobre e a la más omega sobre 2 más e a la menos omega sobre 2. Y si prestamos atención, esta diferencia se corresponde justamente con una senoidal, ¿sí?, y esta suma se comporta con una cosenoidal, ¿sí?, de ese argumento. Entonces, J omega va a ser igual a K por dos veces una J dos veces una senoidal, J dos veces una senoidal de omega sobre 2 sobre dos veces una cosenoidal de omega sobre 2. ¿Okay? El 2 con 2 no afecta. Y el J con J también lo puedo perder. ¿Okay? Y finalmente arribo a lo que buscaba, que era la relación que iba a haber entre omega, ¿sí?, nuestra pulsación angular, ¿sí?, y nuestra posición angular, omega. ¿Ok? ¿Qué implicancia tiene esto? Bueno, recordemos, ¿sí?, esta es la del mundo analógico
y esta es nuestra posición angular del mundo digital. Del mismo modo podríamos pensar que justamente la ómega, ¿sí? La ómega va a ser dos veces, perdón, va a ser omega sobre k arco tangente de esto dos veces, ¿okay? Esta es otra forma de verlo, al revés, ¿sí? De ver justamente la omega digital en función de la omega analógica. Muchas veces por comodidad en algún esquema van a ver que están expresadas al revés, o en función de la tangente o del arco tangente, pero obviamente es la misma relación. Hay una función trigonométrica tangente que justamente, si ustedes recuerdan, por ser justamente seno sobre coseno, está mapeando un dominio, ¿sí? En el caso de la tangente, un dominio que es finito en una imagen que es infinita, ¿sí? La función tangente tiene una imagen desde menos infinito a más infinito, mientras que la función arcotangente intercambia dominio por imagen. Por tanto, eso lo van a ver en la bibliografía. Bueno, hablando un poco de la bibliografía, yo no hablé nada de la bibliografía, qué vergüenza. Pasé por alto completamente en toda la explicación anterior la bibliografía. Bueno, vamos a hacer un apartado después de la bibliografía, porque todavía no hablamos nada. En el Oppenheim-Schaffer, búsquenlo en el capítulo 7 y en el Lyons en el capítulo 6. Entonces recuerden esto, ¿sí? Para la transformada bilineal. Entonces, si hacemos un esquemita de cómo sería la conversión, ¿sí? Podríamos tener omega, ¿sí? Omega en función de omega, ¿sí? Recordando que justamente la tangente de omega, ¿sí? Que la vamos a graficar obviamente hasta pi, ¿sí? Y fíjense que para omega para valores de omega que están valuados en pi, ¿sí? Justamente esta función tangente me lo está mapeando a más infinito, porque justamente tangente de pi sobre 2, ¿sí? Es justamente llegar a la discontinuidad de la tangente por el lado positivo, por el lado del coseno positivo. Atravesamos el pi sobre 2, el coseno revierte el signo, ¿sí? El coseno revierte el signo y me voy a la parte negativa. Me voy a menos infinito. Por lo tanto, podemos pensar que acá vamos a tener una parte que es bastante lineal, y a medida que nos acercamos a pi en omega, nos estamos acercando a pi sobre 2, y en consecuencia esto se va en omega a infinito. ¿Okay? Fíjense que la k, esta que en algún momento decidimos ignorar, ¿sí? Que es 2fs, no tiene un papel muy relevante, simplemente una escala. Es decir, nosotros con esa k podríamos de alguna forma darle algún juego, y vamos a ver que justamente tiene algo de eso, esa k. Podríamos lograr esto, ¿sí? Pero el comportamiento de la tangente no puede ignorarse. Nosotros acá, en este punto de pi, ¿sí? Tenemos una asíntota que nos conecta con el más infinito. Entonces, lo que podemos ver es que justamente esta curva en verde nos va a relacionar de forma no lineal, ¿sí? Menos lineal a medida que nos acerquemos a pi, ¿sí? La frecuencia analógica con la frecuencia digital. Nosotros justamente cuando, o viceversa, depende cómo lo quieran ver, si nosotros cuando tengamos singularidades que están muy arriba en frecuencia, ¿sí? Van a estar muy próximas, lógicamente, a pi, ¿sí? Muy próximas a pi, y cada vez van a quedar más próximas entre sí a medida que justamente nos acerquemos en aperturas angulares a los pi radianes. Eso significa que si tenemos muchas singularidades que están muy altas en frecuencia,
Lo que me queda por hacer es justamente con esta acá, ¿sí? Con esta acá, lograr el efecto deseado, ¿sí? Es decir, llevar esta curva muy arriba, muy arriba, ¿sí? Tan arriba como pueda. ¿Para qué? Para que justamente esa apertura, ese lugar, ¿sí? Quede más cerca de la parte lineal, más cerca de una parte lineal que, como verán, está en las bajas aperturas angulares, ¿sí? Esta es la parte lineal. Se despertó mi hijo, no sé si lo escuchan. Es decir, la parte lineal de esta función bilineal dura unos pocos radianes, ¿sí? Para lograr el truquito de que justamente me mapee cualquier ancho de banda, y voy a tener que jugar con esa constante. Constantes más altas que indican, bueno, algo bastante previsible, frecuencias elevadas más altas, frecuencias de muestreo más altas. Es decir, si yo pongo la frecuencia de muestreo muy altos, y lógicamente lo que voy a estar permitiendo es que justamente esas frecuencias de muestreo, esas frecuencias de los sistemas que justamente trabajan en altas frecuencias, estén bien cómodas dentro de mis radianes de la parte lineal, mientras que lógicamente las que estén muy por encima van a estar muy comprimiditas cerca de los pi radianes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se traduce esto, por ejemplo, en un sistema? Bueno, supónganse, para eso vamos a tener que dibujar un poquito de costado. Imagínense que nosotros tenemos un módulo, ¿sí? De un filtro pasabajo, por decir algo. ¿Sí? El módulo lo tenemos acá, el módulo de H. Es muy difícil dibujar de costado en la tableta porque no tenemos supóngase que tenemos un par de cero de transmisión incluso, y que tiene una respuesta aquí Ripple, ¿ok? Entonces estos ceros, ¿sí? Vamos a anotar, por ejemplo, algunos puntos singulares, como por ejemplo la frecuencia de corte. Los voy a poner así porque si no me van a matar. Y esto lo voy a hacer más exagerado, los voy a poner los ceros un poquito con rebotes más arriba para que se note bien. Lo voy a poner por acá, ¿ok? El siguiente cero por acá, muy bien. Entonces voy a poder decir que tengo una omega z1 y una f z1. No, vamos a poner omega, que estamos en omega acá. Si esto es omega de corte, omega z1 y omega z2. Entonces, si yo quisiera ver cómo se traduce este módulo de h en función de omega a un módulo de h, pero su versión digital obtenida por la transformada bilineal, esto vendría a ser j omega, ¿ok? Esto vendría a ser, permítanme dibujar así, pues no puedo de la otra forma, j omega. Es decir, esto lo estaríamos haciendo vía h de s con s igual al kernel de la bilineal, ¿ok? Transformamos vía bilineal, ¿ok? Obtenemos un sistema digital de un sistema analógico que teníamos. Bueno, vamos a tener que hacer el mapeo por esta función no lineal. La frecuencia de corte, piqui, suponiendo que esta es la curva, la vamos a tener acá. Perfecto. El primer cero lo vamos a tener acá. Y el segundo cero lo vamos a tener, obviamente, más cerquita de la asíntota en los pi radianes. Entonces fíjense, si acá teníamos los pi radianes, ok, nuestra transferencia necesariamente va a tener que ser, el corte lo tengo acá. Si nuestra transferencia va a tener que ir hasta acá tener el corte, decaer acá hasta este cero de transmisión que lo tenemos por acá más o menos. Y hacer un pequeño ripple, perdón, acá me confundí con el, hacer un pequeño ripple, ¿sí? Y después seguir de la misma forma. Pero fíjense que lógicamente en la transferencia esta se da una contracción, producto de la no linealidad del arco tangente. Y eso es un poco lo que quería mostrar. Y otra cosa que les quería mostrar, imagínense ahora, miren qué interesante, que yo cambio la constante. Recuerden que estas curvas, ¿sí? Esta curva es para una constante, ¿sí? 2 mayor a K1. Vamos a pensar que la constante en verde es K1 igual
a una 2 por FS1. Es decir, cambio la FS1, ¿sí? Y obtengo una K2 que es mayor, obviamente, porque aumenté la FS2. Es decir, subí la frecuencia de muestreo. Y esta es una K3. ¿Ok? Y eso que tengo allá abajo en rosita creo que era. ¿Es rosita esto también? Sí, bueno, esto es una K4. K4 es menor a K1. ¿Qué significa esto? Significa que si yo cambio la frecuencia de muestreo, ¿cambia mi sistema digitalizado? Uy, evidentemente sí, porque va a cambiar mi función de mapeo. Es decir, voy a tener otras singularidades, como cambian los ceros de transmisión, lógicamente, también me van a cambiar los polos. Es decir, voy a tener un sistema diferente por cada variante de la transformada bilineal que use. Es decir, algo que ya vamos intuyendo, ¿sí? Es que la frecuencia de muestreo afecta el comportamiento de mis sistemas, como no puede ser de otra manera. Si yo empiezo a trabajar a mi sistema más rápido o más lento, ¿sí? Mi sistema más rápido o más lento, la transferencia efectiva de ese sistema cambia. Es decir, de alguna forma yo puedo desnormalizar a mi sistema, ¿sí? Llevar las singularidades más a la derecha o más a la izquierda, cambiando la frecuencia de muestreo. Ustedes entenderán que cambiar la frecuencia de muestreo es cambiar un registro del conversor analógico digital, ¿sí? Es decir, que no hay que hacer ningún proceso de cambio de componentes. Yo puedo tener un único sistema que trabaja, por ejemplo, en una versión normalizada, y cambiando la frecuencia de muestreo, es decir, cambiando ese registro de configuración del ADC, estaría obteniendo distintas versiones de mi mismo filtro que puedan trabajar un poquito más arriba, un poquito más abajo. ¿Ok? Y eso lo hacemos simplemente cambiando la frecuencia de muestreo, como estamos comentando y como estamos empezando a intuir del análisis de la transformada bilineal. Entonces, muy atentos a estas cuestiones. Nosotros podemos, justamente, tenemos como un grado de libertad la frecuencia de muestreo para sintonizar a nuestro sistema. Por ejemplo, para sintonizar un cero de transmisión. Podríamos nosotros tener un notch predefinido, normalizado, y eventualmente sintonizarlo a una frecuencia que nosotros queremos eliminar. ¿Ok? Bueno, esas cosas en el mundo digital son posibles, simplemente con retoques algorítmicos. Muy bien. Entonces, de la transformada bilineal ya no vamos a decir mucho más. Ya hemos dicho, hemos probado que justamente esta transformada mapea el semiplano izquierdo al interior de la circunferencia unitaria. Hemos probado que el J omega se mapea al contorno de la circunferencia de radio unitario. Y por otro lado, otra cosa que nos interesa, hemos descrito la forma en que se convierte la frecuencia analógica en la frecuencia digital. Y en consecuencia, la dependencia que tenemos respecto de la frecuencia de muestreo. Justamente importante para desnormalizar un filtro digital. ¿Okay? La frecuencia de muestreo es una especie de hiperparámetro de todos los parámetros que ya teníamos en nuestro filtro. ¿Okay? Es de alguna manera una especie de perilla nueva que tenemos para tocar en el mundo digital para justamente correr todo el funcionamiento de nuestro filtro. Bueno, vamos a seguir ya en la siguiente explicación, propiamente dicho, con la explicación de los sistemas digitales. Ya que tenemos las herramientas para convertir del mundo analógico al mundo digital, vamos a empezar a usarlas.